La candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, Mario. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Ustedes permitirán, nos vamos a tutear porque nos conocemos hace tiempo y si tratamos de forzar el usted, de repente se nos escapa el tú inmediatamente. Va a salir medio raro, sí. Muy bien. Verónica, te voy a hablar de Venezuela. Yo sé que no es tu tema favorito, pero es inevitable abordarlo por varias razones. Venezuela y el chavismo durante los últimos 15 o 17 años ha significado un polo político dentro de Latinoamérica, ha establecido un modelo de gobierno que, me parece claro, fue reproducido mutatis mutandi en Ecuador, en Bolivia, de alguna manera en Nicaragua, y que tuvo hasta su versión, su adaptación argentina. Entonces, respecto de esto, hay declaraciones tuyas que han causado controversia y que yo quiero recordarte, particularmente unas que has hecho hace poco, a propósito de la situación de la oposición en Venezuela, la oposición de Leopoldo López, o a la que pertenece Leopoldo López, y tú has dicho que ustedes no pueden apoyar oposiciones golpistas como la que representa el señor López. Esto, me imagino, por la participación o el apoyo que brindó López al intento de golpe del 2002 en Venezuela. Ahora, aquí en el Perú, en el 2005, cuando se produjo el Andahuaylazo, Ollanta Humala desde Corea se manifestó a favor del Andahuaylazo, que fue un intento de golpe. Dijo que aquello había sido un acto viril y que la recuperación de nuestra democracia pasaba por desconocer a Alejandro Toledo en la presidencia. Eso es golpista, ¿no es cierto? Y sin embargo tú estuviste dispuesta a postular por sus listas en el 2011 con posterioridad. Entonces me parece que hay un trato desigual de los ánimos golpistas en un caso y en el otro. Mario, una vez más sobre el tema, por enésima vez. Creo que te van a preguntar sobre esto muchísimas veces más, porque es una legítima preocupación de los electores peruanos. Pero no hay razón en el caso del Frente Amplio para que sea motivo de preocupación, porque no se trata de un modelo que nosotros querramos replicar aquí en el Perú. Y pero eso cuando no te animas a condenarlo, cantidad de veces, sí. ¿Cómo que no, Mario? Por supuesto que sí, y lo he hecho todas las veces que me lo han preguntado. Yo he reconocido, y no tengo ningún problema en hacerlo, que hay un serio problema. Hay una crisis política, una crisis económica, que hay vulneración de derechos humanos, que espero y auguro que Venezuela pueda salir de ese problema. Mario, no la puedo llamar dictadura porque no hubo un golpe de Estado precisamente, han habido procesos de elecciones recientemente, avalados y reconocidos por la propia oposición. No es el tipo de democracia que queremos para nuestro país. Para nuestro país queremos una democracia plena, donde haya pleno ejercicio de las libertades, de la libertad de expresión, de las libertades de prensa, donde haya un modelo económico que no dependa del sector extractivo, como ha ocurrido en Venezuela, excesivamente dependiente del petróleo, y como nosotros estuvimos haciéndolo respecto de los minerales. No es el modelo que queremos para el Perú. Pero a propósito de esta caracterización de golpista, claro, de la oposición de López, ¿por qué eso te parece y te pareció golpista y en cambio la actitud de Humala en su momento no te lo pareció? No lo he calificado yo de esa manera necesariamente. Así fue. ¿No te he citado textualmente? Me refiero a que, digamos, los hechos tal como se dieron fueron calificados por distintos sectores como un golpe, y fue en todo caso Hugo Chávez quien finalmente, a través de un proceso de amnistía, dejó todo eso atrás. Pero, en fin, esa es parte de la historia, es algo que no podemos negar y no corresponde necesariamente a mi evaluación particular, ¿no? Sino que es a lo que se dio. Y sin embargo, Mario, también he dicho en esa misma entrevista que de ninguna manera aceptamos que el poder político pretenda controlar el Ministerio Público o el Poder Judicial para perseguir a la oposición. Eso también lo he dicho, Mario. Me parece extraño que no releven esa parte de mis declaraciones y sí se centren en algo. La podemos relevar, pero es que la parte preocupante es esta otra. Primero, insisto, Leopoldo López tuvo una participación en la intentona golpista del 2002. ¿Cómo así, si esto es un resquemor para ti, no tuviste ese mismo resquemor de adherirte al proyecto político de Ollanta Humala, que, como hemos recordado, en el 2005 tuvo un respaldo para un intentona golpista de su hermano? Después se tiró para atrás, pero no importa, ya se le había visto. Porque justamente, Mario, en ese momento es que ocurrió, bueno, en fin, es una historia vieja, pero si quieres traerla sobre el tapete. Es importante, toda historia es vieja, la historia está hecha sobre la acumulación de los hechos del pasado. Justamente ahí fue donde hubo una separación entre el Partido Nacionalista y el movimiento etnocacerista, porque hubo quienes no coincidimos
caigamos en ese tipo de prácticas y en el discurso con cierto sesgo racista que había, a mi juicio, en el lado etnocacerista. Hubo una clarísima separación y luego hubo incluso confrontación. Entonces, para ti ese era el Ollanta renovado que ahora sí merecía que abrazaras el proyecto. Y Ollantumala en aquel momento, ¿no es cierto?, salvedad de mis discrepancias, luego sí asumió una vía totalmente democrática y por eso es que yo decidí participar en ese proyecto político. O sea, a ti te bastó que él dijera, bueno, sí, me equivoqué, en realidad Toledo era legítimamente presidente en ese momento y no debía apoyarlo, y ya no tenía, digamos, estos destellos golpistas en torno a sí. Porque más allá de la figura particular de Ollantumala, en ese momento hubo todo un movimiento, ¿no?, que agrupó un conjunto de organizaciones sociales, políticas, personalidades, que apostó por el nacionalismo como proyecto político democrático, transformador, que luego fue traicionado por Ollantumala, claro, y fue motivo de mi renuncia. También lo conocemos y sabemos de tu discrepancia con eso. Pero lo que quiero decir es que respecto de los afanes golpistas de Humala, eres contemporizadora, y respecto de López, López puede haber dicho 40 veces que que estuvo mal lo del 2002, dice, no, pero esta es la oposición golpista. Pero en cambio, respecto de Humala... Mario, perdón, en ningún momento yo he respaldado ni avalado lo que fue el andahuaylazo. No es la forma como yo entiendo el ejercicio de la política, todo lo contrario. Sí. Para mí la política tiene que ser búsqueda de consensos, diálogo democrático, plural, y en esa línea pero estuviste dispuesta a integrar el proyecto político de quien lo había respaldado y de quien en buena cuenta era la figura por la cual se estaba haciendo ese golpe, porque además acababan de licenciarlo en Corea de las responsabilidades que tenía, ¿no? Porque se deslindó muy claramente de ese tipo de prácticas, Mario. Eso en ningún momento fue reivindicado por el Partido Nacionalista. ¿Tú sigues pensando entonces que lo que existe en Venezuela es una especie de democracia imperfecta, porque el hecho de que haya habido elecciones digamos, le da legitimidad parcial, si quieres, como democracia, pero elecciones hay en Corea del Norte, hay en Cuba, que me imagino convendrás conmigo que son dictaduras, ¿o no? Sí, Mario, pero en este momento en Venezuela hay una transición, ¿no es cierto? Hay una participación de la oposición en el Parlamento, y lo que yo en este momento auguro para Venezuela es que puedan salir de la crisis política, de la crisis económica, y no voy a abonar, ¿no?, con mis declaraciones a más bien tensar la situación. Yo creo que hay un camino de transición que nosotros esperamos que siga hacia adelante, y una vez más, no es el modelo que nosotros queremos para el Perú. Nosotros sí queremos una verdadera, profunda democracia, que no es solamente ejercer el voto cada 5 años, sino una participación constante de la ciudadanía en la toma de decisiones. No aceptamos, por ejemplo, que este gobierno haya firmado un tratado transpacífico a espaldas de la gente, a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de las distintas fuerzas políticas, en silencio y mutismo total. Ese justamente es el tipo de cosas que no queremos para nuestro país, Mario, que quede absolutamente claro. Convendrás conmigo entonces que una democracia como tal no está definida solamente por los procesos electorales. Procesos electorales hubo también con el fujimorismo aquí en el 2000, y también hubo entidades internacionales verificándolos, sino que tiene que haber equilibrio de poderes, tiene que haber prensa libre, tiene que haber respeto de las minorías, de los que piensan las minorías y de los derechos individuales. Ahora, y eso siempre lo hemos defendido aquí y en todo el mundo. ¿Has visto que en Venezuela el Tribunal Supremo ha limitado ayer las funciones del Congreso, las funciones controladoras del Congreso, ha emitido un fallo en ese sentido? ¿Te parece entonces que si no hay equilibrio de poderes, porque se está metiendo el Poder Judicial con el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo no está pudiendo ejercer su labor controladora respecto del Ejecutivo, si la prensa libre es hostigada, ¿te parece que lo que hay ahí es una democracia? No conozco la noticia que me estás comentando, la voy a revisar exhaustivamente, pero sí, nuevamente, lo repito, un país donde no hay verdadera separación de poderes, donde no se respetan plenamente las libertades, no es una democracia plena. Hay un problema seriamente de autoritarismo, hay un problema seriamente seguramente vulneración de derechos, con los cuales nosotros deslindamos claramente. Una vez más, no es el modelo que nosotros queremos para nuestro país. Nosotros sí queremos, y eso está en nuestro plan de gobierno y lo hemos demostrado en nuestra trayectoria, una verdadera y profunda democracia. ¿Quién más que nosotros, Mario, ha hecho un proceso de elecciones ciudadanas abiertas para definir la candidatura presidencial que ha recaído en mi responsabilidad, para definir las candidaturas al Congreso? ¿Quién más que nosotros, Mario, ha salido aquí en el Perú a defender el derecho a
protestar de nuestros hermanos campesinos en Cajamarca, en Villa María, en Espinar. Nadie más que nosotros, Mario. Nosotros sí defendemos, no solamente en el discurso, sino en los hechos, el ejercicio de esas libertades y de esos derechos. ¿Hay algo del gobierno chavista que tú reivindiques? Te he escuchado hablar de la soberanía que rescató ese gobierno y otros gobiernos semejantes al suyo en Latinoamérica respecto del gran capital y digamos, no sé si se utilizaba la palabra imperialismo, probablemente no, pero la idea era esa. ¿Ese ingrediente del chavismo lo rescatas? Mario, lo que yo comenté es que sí hubo una corriente, ¿no?, en distintos países latinoamericanos empezar a asumir su soberanía y que espero que en el Perú también ocurra lo propio y creo que eso no se está dando. Vuelvo al ejemplo concreto del Tratado Transpacífico, que me gustaría pudiéramos abordar un poquito más en lugar de seguir hablando tanto de Venezuela, ¿no? Creo que es algo que le atañe más directamente a los peruanos porque tal como está planteado va a encarecer los precios de los medicamentos, va a dificultar el acceso de los peruanos a medicamentos biológicos para el tratamiento del cáncer. Ese es el tipo de temas que justamente creo que se deben poner en agenda y que deben debatirse plural y democráticamente en nuestro país, cosa que no está ocurriendo del todo. Entonces, esa es nuestra perspectiva, Mario, que quede absolutamente claro. Vamos a dejar Venezuela, pero te auguro que te van a volver a mencionar el tema a lo largo de la campaña. Y volveré a repetir lo mismo que te estoy diciendo ahora y que he dicho siempre de manera coherente. No voy a cambiar mi posición de la noche a la mañana, a no ser que el escenario cambie, por supuesto. Entonces, opinaré quizás de manera distinta. Ayer vi una de estas comunicaciones que alcanzan por la red del Frente Amplio, donde tú decías que de llegar al gobierno van a ser despedidos Segura y todos los tecnócratas y burócratas del MEF y del BCR que han estado de espaldas a los reclamos del pueblo. ¿Es correcto? Sí, más o menos en ese sentido iba mi declaración. ¿Van a despedir a los burócratas del BCR? ¿Van a respetar la independencia del BCR? Por supuesto que sí, eso también me lo has preguntado. Sí, bueno, pero es que no estoy satisfecho con la respuesta y esto de aquí va un poco más allá, es decir, ya vamos a despedir a los burócratas del BCR. Si el BCR, burócratas del BCR, no. Tecnócratas, así dice, entonces a ver, lo que yo he dicho... Despedir a Segura, despedir a los tecnócratas y burócratas del MEF y del BCR que han estado de espaldas al reclamo y los pedidos de nuestro pueblo. A ver... El señor Segura, por supuesto que no va a ser nuestro ministro de Economía y Finanzas. Ningún ministro se sostiene. Y el señor Velarde tampoco va a ser el presidente del Banco Central de Reserva, porque cuando nos toque ser gobierno, nombraremos a 4 de los directores del Banco Central de Reserva y a su presidente. Eso es. Así el presidente lo tienen que nombrar de consuno con el Congreso tiene que aprobar efectivamente, eso. pero promoveremos que el señor Velarde sea cambiado, porque nos parece que su manejo de la política monetaria no ha sido de la mejor. El día de ayer, por ejemplo, comenté que en los 2 últimos años ha quemado el 50% de nuestras reservas, ¿no? Y eso nos parece que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica de nuestro país. No nos parece que haya tenido el mejor manejo en este sentido y nos parece legítimo que se proponga un cambio. Y eso ¿pero van a despedir tecnócratas y burócratas del BCR? No, a ver, nuevamente, lo que establece la norma es que el Ejecutivo nombra, ¿no es cierto?, propone a 4 miembros del directorio y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, tú mismo lo has señalado, le corresponde al gobierno de turno poner gente que coincida en su línea. Por eso me he concentrado en el BCR, que es una entidad autónoma y que tiene también tecnócratas y tiene también burócratas más allá de los que están sentados en el directorio. Entonces estoy contrastándote con una declaración que el propio Frente Amplio te atribuye respecto de que van a ser despedidos los tecnócratas y burócratas del MEF y del BCR. Por esto último te estoy preguntando, aparte de los miembros del directorio. Bueno, lo vuelvo a aclarar, de repente la redacción de la nota no es de lo más precisa, se entiende que en el caso del Banco Central de Reserva, tal como establece la ley, vamos a nombrar, ¿no es cierto?, a 4 de los 7 miembros del directorio del Banco Central de Reserva y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios, por supuesto, vamos a nombrar gente de nuestra confianza y que suscriba nuestra propuesta programática para garantizar precisamente que lo que hoy estamos ofreciendo al pueblo peruano y que cada vez más está mereciendo confianza de la gente sea efectivamente lo que implementemos en nuestro gobierno. De eso se trata. Esto que estás diciendo a propósito de la política económica tiene que ver un poco, y es consistente con lo que has dicho a lo largo de la campaña, de que el Frente Amplio y tú como candidata representan un modelo y prácticamente todo el resto representan otro. ¿De acuerdo? Sí. Digamos, a Barnechea más o menos le concedes alguna presencia en alguno de los ítems que ustedes sacan a relucir, pero digamos hay casi un plebiscito
en estas elecciones entre los dos modelos, de acuerdo al discurso que tú estás planteando. De manera muy concreta, Mario, hasta donde yo sé, somos los únicos que nos hemos pronunciado, por ejemplo, en contra de esta reforma tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas implementada en el 2014, que ha significado, por ejemplo, que el Estado peruano deje de recaudar 3.000 millones de soles de impuesto a la renta de tercera categoría, grandes empresas, con el argumento de que iban a reinvertir a partir de ello, cosa que no ha ocurrido, simplemente hemos dejado de recaudar en el momento en el que más bien necesitábamos esa plata, que estamos en contra de la política del MEF de, en esta última etapa de recesión, de desaceleración, en lugar de aumentar la inversión pública para generar un efecto contracíclico y dinamizar la economía, la ha reducido. Nosotros hemos planteado de manera muy clara que en nuestro gobierno, desde el primer año, vamos a aumentar la inversión pública en 2 puntos del PBI, justamente para dinamizar la economía nacional, junto con contribuir a cerrar las brechas en acceso a saneamiento básico, agua potable, etcétera. Eso nadie más lo está planteando. El tema de renegociación de contratos, nosotros lo pusimos en agenda, nadie más lo planteó. Ahora el señor Barnechea lo suscribe, enhorabuena, nos alegra. Sí nos extraña un poco que el señor Kuczynski ahora también lo suscriba, después de haber dicho durante meses todo lo contrario, pero en fin, ahí ya la gente sacará sus propias conclusiones de cómo los candidatos se van acomodando según el momento electoral, ¿no? Entonces, si te entiendo bien, tú piensas que a este respecto el fujimorismo, PPK, Alianza Popular, hasta Guzmán creo que lo has mencionado, representan en esencia lo mismo frente a un proyecto distinto que es el que representan ustedes, ¿de acuerdo? Sí, Mario, no solamente porque lo pienso, me consta, yo he visto en el Congreso cómo estas reformas que te estoy planteando, como, perdóname, el recorte de funciones, de prerrogativas del Ministerio del Ambiente, el organismo de fiscalización ambiental, entre otras cosas, ha sido avalado por todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso, que ahora entre ellas tratan de diferenciarse, pero en ese momento votaron todas a favor, como cuando la ley Pulpín, Mario, toditititas votaron a favor de la ley Pulpín sin haberla leído siquiera, porque venía del MEF, ¿no es cierto? Que es su amo, en fin, su ídolo, ¿no? Incuestionable. Nosotros desde el principio coherentemente nos opusimos porque dijimos muy claramente, esto no va a revertir la informalidad, lo único que va a hacer es generar mayor flexibilización en el ámbito laboral y generar mayores despidos. Y de manera coherente nos hemos opuesto razonamiento, es decir, tomando el razonamiento que tú propones de que todas estas candidaturas representan lo mismo respecto del modelo económico, y la tuya, la del Frente Amplio, lo contrario, otro modelo. Si esto es un plebiscito, entonces sería legítimo después de las elecciones sumar los votos de todas estas otras candidaturas y considerar que son votos a favor del modelo. Entonces, los votos del fujimorismo, los votos de PPK, los votos del Frente de Alianza Popular, los votos de Guzmán. ¿Sería ese el plebiscito? Porque, digamos, prepárate para un resultado un poco áspero. Ojalá, Mario, fuera así, pero lamentablemente en los procesos electorales no necesariamente las propuestas y las visiones de país son las que finalmente logran ponerse a debate. Nosotros estamos tratando de que así sea, de que la ciudadanía pueda optar realmente por propuestas programáticas, por visiones de país. No necesariamente es así. Lamentablemente, no sé si tú coincides conmigo, no estamos logrando todavía que este sea un proceso electoral donde las ideas estén por delante. Lo que está por delante en este momento son las denuncias del que repartió billete en la campaña, del que plagió mentira como cancha, o sea, y quién va, quién no va en el proceso electoral. Yo quisiera que fuera así efectivamente un tema de qué modelo de desarrollo propone cada uno de los candidatos y la gente pudiera votar en función de eso, pero me temo que todavía no estamos logrando eso. Ojalá en las siguientes semanas así pueda ser. Las dos candidaturas que, digamos, en el imaginario popular están relativamente cercanas a la tuya y a la del Frente Amplio son las de Barnechea y la de Guzmán. Una por juventud y la otra por la remoción, digamos, de temas como el del gas. Yo quisiera que tú, a propósito de cada una de ellas, hicieras una diferenciación, que digas qué cosa te identifica frente a la candidatura de Acción Popular y qué cosa te identifica frente a la candidatura de Guzmán, en el orden que quieras. Mira, en el caso del señor Guzmán es un poquito difícil, porque como se contradice todo el tiempo, un día dice una cosa, un día dice otra cosa, y uno ya no sabe qué cosa piensa, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia muy claramente de él. Nosotros, tú podrás discrepar con nosotros, pero siempre hemos sido consistentes en nuestros planteamientos y nuestra postura, no solamente ahora en el proceso electoral, sino a lo largo de nuestra trayectoria, de lo que tiene el Frente Amplio y de lo que tenemos quienes venimos de otros procesos que han ocurrido. Nada de lo que ha dicho Guzmán te permite decir, bueno, sí, en esto me parezco y en esto me distingo.
A ver, él se ha opuesto a la consulta previa. Yo sí estoy a favor de la consulta previa a los pueblos indígenas porque no es otra cosa que diálogo. Él en materia educativa ha planteado, por ejemplo, para el ámbito universitario que los estudiantes se endeuden con crédito universitario, experiencia que ha fracasado en otros países. Yo apuesto más bien porque el Estado asuma su responsabilidad de aumentar el presupuesto del sector educación y educación universitaria en particular. Su gente se ha manifestado a favor de una mayor flexibilización laboral. Yo creo que más bien, desde el Frente Amplio, dicho sea de paso, sí, más bien respaldamos la necesidad de defender derechos colectivos como la negociación, la sindicalización en el ámbito laboral. No encuentro puntos de coincidencia, pero sobre todo... Salvo la juventud, todo es distinto. Es que, Mario, nuevamente, estoy solamente precisando, bien pero estoy difícil saber, este honestamente, qué cosa es lo que representa el señor Guzmán más allá de lo nuevo, como tú bien lo has planteado, ¿no? Que creo que fue lo que la ciudadanía en un primer momento... Es una novedad inefable, digamos, no llega a concretarse. Si uno pregunta, ok, nuevo porque es distinto que los otros candidatos, pero ¿en qué radica la presunta novedad? Esto sigue siendo una... Bueno, en que es una persona relativamente nueva en el escenario político, pero más allá de eso, yo creo que es más de lo mismo, justamente por este tipo de contradicciones y acomodos electoreros, ¿no? Lamentablemente, hubiésemos querido, sí, que hubiera un poco más de consistencia en su propuesta para poder debatir más, digamos, claramente, pero, en fin, eso no es lo que se ha dado, ¿no? En Cusco dijo que no se podía renegociar el tema del gas y en Puno al día siguiente dijo que sí se podía renegociar, entonces yo no sé en qué términos voy a debatir con él, si está a favor o en contra, es un poco difícil establecer. Barnechea. Mira, lo que te dije hace un momento, yo saludo que él haya suscrito nuestra propuesta de renegociación de gas. Cuantos más candidatos se pronuncien sobre el tema, enhorabuena. La diferencia es que lo suyo es un planteamiento nuevo, lo nuestro es una postura consistente, no solamente mía, sino de distintas personas que participan en el Frente Amplio. Manuel Damer, Humberto Campodónico siempre han puesto a debate este tema, la necesidad de renegociar los contratos, la necesidad de que ese gas sirva por fin a nuestro desarrollo nacional, llegue a las familias peruanas con conexiones de gas en sus domicilios para nuestro transporte público, se pueda usar esa materia prima para el bendito polo petroquímico que perfectamente se puede hacer en la costa sur, que generaría 40.000 empleos y un apalancamiento industrial de la macrosur. Esos son temas por los cuales venimos trabajando, debatiendo, luchando desde hace años. ¿En eso se parecen a eso es lo que nos diferencia. Se distinguen? Lo que te decía, creo que en este tema particular gas, pero digamos como hemos coincidido en la propuesta. Enhorabuena, la diferencia creo que está en nuestra consistencia, ¿no? Y eso le da garantía a la gente de que lo que nosotros estamos diciendo ahora no es un rollo electorero, sino que es un compromiso firme, ¿no? De quienes integramos el Frente Amplio, y es la garantía de que lo que estamos diciendo nosotros sí lo vamos a hacer. Esa es la diferencia. En un hipotético gobierno de ustedes, ¿Tía María no iría de forma alguna? ¿Conga no iría de forma alguna? Que quede absolutamente claro, Mario, nosotros no nos oponemos a la inversión minera, la necesitamos de manera responsable, pero en estos dos casos en particular, después de lo que ocurrió con 5 muertos de por medio en cada uno de estos casos, con empresas con graves antecedentes de contaminación, vulneración de derechos, con un Estado todavía débil que no da confianza, no hay condiciones. Esos dos proyectos en específico no van. Otros que... Espinar hace tiempo que está en camino, continúa y las cosas van con algunas dificultades, algunos problemas de contaminación. Por eso que preguntaba, claro. No, la gente en el caso de Espinar no se opone al proyecto minero, ni se oponía al de Tintaya, ni se opone al de Antapacay. Lo que exigen es buenas condiciones, ¿no? Que se incorpore trabajadores de la zona, que se respete el medio ambiente, y en esa línea vamos a seguir nosotros. Pero María de ninguna forma. Estos dos de manera específica no van, no hay condiciones, Mario. No vamos a imponer a sangre y fuego como quiso hacer ese gobierno proyectos mineros que no se sostienen, menos aún, Mario, ahora que los precios de los minerales se han caído en el mercado internacional y que no es precisamente de los inversionistas impulsar este proyecto. Mira tú lo que está pasando con Quellaveco. No hay oposición de la población, pero la empresa ha decidido detener el proyecto, simplemente porque en este momento, por el contexto internacional y de los precios, no le conviene. Entonces, perdóname, para terminar, por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de diversificar la producción. No podemos obsesionarnos solamente con la minería. Miremos el agro, miremos el turismo, miremos a la micro y pequeña empresa, ayudémosla a formalizarse,
ayudémosla a generar más empleo, ayudémosla con un ministerio de la innovación, la ciencia y la tecnología que nosotros vamos a crear para que puedan procesar, industrializar lo que ellos hacen. Antes de terminar, un tema que me preocupa, el local del Frente Amplio fue atacado y hubo gente cuya militancia aprista luego fue establecida. Contaba ayer Marisa Glave en este canal que no aceptaron la denuncia en más de una comisaría. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué pudieron resistirse a aceptar una denuncia? ¿Tú conoces qué fue lo que ocurrió? Sí, no en el nivel de detalle que quisiera, yo estaba en Iquitos en ese momento, pero efectivamente se ha probado que quienes fueron detenidos por la policía tienen militancia aprista y en la comisaría efectivamente no se quiso recibir la denuncia. ¿Cómo? No, váyanse, no vamos a recibirla. Eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo puede ser que en una comisaría no acojan una denuncia? Así es, Mario. Lamentablemente, como dices tú, ¿cómo es posible que eso ocurra? Debieron acogerla inmediata y automáticamente. ¿Sobre texto de qué, no sabes? Entiendo que no había papel, no había quien la recibiera. En fin, se hacían los locos, en otras palabras, ¿no? Finalmente, los abogados del Frente Amplio lograron ingresar un documento que ellos mismos tuvieron que redactar en un papel que encontraron, pero sí hubo resistencia en la comisaría respecto a recibir la denuncia y eso es grave y espero que eso se corrija, que se investigue a profundidad quién promovió estos actos de violencia que nosotros rechazamos categóricamente y hemos sido muy claros en señalar que no vamos a caer en la provocación. Nuestra campaña estará centrada en el debate de ideas, en el contacto con la gente y ese tipo de cosas nosotros las rechazamos de manera categórica. Que les ¿Cuál es el seguimiento a esta denuncia? Es decir, ustedes han presentado el documento en la comisaría y ¿qué va a pasar luego? Bueno, se tiene que investigar, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién direccionó este acto, ¿no es cierto? Y sancionar a quien corresponda, como tiene que ser. Por supuesto que sí, estamos esperando, ojalá que en los próximos días se nos dé información exhaustiva sobre esto, como corresponde. Muy bien, muchas gracias a Verónica Mendoza por este diálogo abierto y sincero. Así es. Como siempre, Mario, como siempre. Bueno, como tiene que ser. Así es. Buenos días, nos vemos mañana en Voto 2016. Gracias. Que ustedes no pueden apoyar oposiciones golpistas como la que representa el señor López. Esto, me imagino, por la participación o el apoyo que brindó López al intento de golpe del 2002 en Venezuela. Ahora, aquí en el Perú, en el 2005, cuando se produjo el Andahuaylazo, Ollanta Humala desde Corea se manifestó a favor del Andahuaylazo, que fue un intento de golpe. Dijo que aquello había sido un acto viril y que en la recuperación de nuestra... La candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, Mario. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Ustedes permitirán, nos vamos a tutear porque nos conocemos hace tiempo y si tratamos de forzar el usted, de repente se nos escapa el tú inmediatamente. Va a salir medio raro, sí. Muy bien. Verónica, te voy a hablar de Venezuela. Yo sé que no es tu tema favorito, pero es inevitable abordarlo por varias razones. Venezuela y el chavismo durante los últimos 15 o 17 años ha significado un polo político dentro de Latinoamérica, ha establecido un modelo de gobierno que, me parece claro, fue reproducido mutatis mutandi en Ecuador, en Bolivia, de alguna manera en Nicaragua y que tuvo hasta su versión, su adaptación argentina. Entonces, respecto de esto, hay declaraciones tuyas que han causado controversia y que yo quiero recordarte, particularmente unas que has hecho hace poco, a propósito de la situación de la oposición en Venezuela, la oposición de Leopoldo López o a la que pertenece Leopoldo López. Y tú has dicho que... Lo que nosotros querramos replicar aquí en el Perú. Y pero eso cuando no te animas a condenarlo... Cantidad de veces. Sí. ¿Cómo que no, Mario? Por supuesto que sí. Y lo he hecho todas las veces que me lo han preguntado. Yo he reconocido, y no tengo ningún problema en hacerlo, que hay un serio problema, hay una crisis política, una crisis económica, que hay vulneración de derechos humanos, que espero y auguro que Venezuela pueda salir de ese problema. Mario, no la puedo llamar dictadura porque no hubo un golpe de Estado precisamente, han habido procesos de... Democracia pasada por desconocer a Alejandro Toledo en la presidencia. Eso es golpista, ¿no es cierto? Y sin embargo tú estuviste dispuesta a postular por sus listas en el 2011 con posterioridad. Entonces me parece que hay un trato desigual de los ánimos golpistas en un caso y en el otro. Mario, una vez más sobre el tema, por enésima vez... Creo que te van a preguntar sobre esto muchísimas veces más porque es una legítima preocupación de los electores peruanos. Pero no hay razón en el caso del Frente Amplio para que sea motivo de preocupación porque no se trata de un modelo